Bueno, yo encantada de ver las mismas caras que el primer día de nuestro evento y alguna que otra agregada, eso me hace inmensamente feliz. Lamentablemente ayer no llegué yo por cuestiones, ya sabe, de laborales, logística, a la Escuela Libre de Derecho, pero bueno, ya me dieron el reporte y como no se podía esperar menos, bueno, pues las participaciones de nuestros 3 ponentes, los 2 colegas españoles y el colega notario Claudio mexicano, bueno, pues dejaron también el pabellón, yo creo que bien alto. El día de hoy no va a ser menos, por supuesto, porque bueno, invitando a los expositores que tenemos, bueno, en lo personal como académica investigadora de la UNAM ya tenía garantizado el conocimiento y el éxito, no solamente gente entrañable y gente bien preparada, sino gente con una personalidad maravillosa, con lo cual hace que todo este tipo de eventos siempre quede en realce. Entonces, bueno, nuestra tercera sesión, el día de hoy, se hablará sobre derecho tributario, los aspectos fiscales de las sucesiones internas e internacionales. En primer lugar, va a tener la palabra el profesor Jesús Ramos Prieto. Él es profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, desde julio del 2003, acreditado al Cuerpo de Catedráticos de Universidad desde abril del 2014. Ustedes no tienen idea la importancia de esto cuando se le agrega en España, ¿verdad?, que está acreditado como catedrático, como profesor. Otro día les contaremos los logros. Todo un logro, con lo cual los felicito a todos. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, 1995, fue becario de investigación predoctoral del Ministerio de Educación y Ciencia en dicha universidad del 96 al 99. Doctor en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide, con premio extraordinario de doctorado en el 2001, con una tesis doctoral sobre los tributos delegacionales del Estado a las comunidades autónomas. Docencia en diversas asignaturas de titulaciones de grado, máster y doctorado, principales líneas de investigación: federalismo fiscal, tributación autonómica y local, imposición indirecta, fiscalidad de la familia, derecho tributario de la Unión Europea y fiscalidad de las sucesiones. Autor de más de 100 publicaciones científicas en forma de libros como autor o coordinador, capítulos de libros o artículos en revistas científicas. Participación en múltiples proyectos y contratos de investigación. Actualmente dirige el proyecto de excelencia sobre las sucesiones transfronterizas en la Unión Europea, problemas jurídicos y régimen fiscal, financiado por la Comunidad Autónoma, por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Estancias de investigación en las universidades de Estrasburgo, Bolonia, París, entre otras. En el ámbito de gestión universitaria, en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, vicedecano de la Facultad de Derecho del 2001 al 2003, coordinador general para la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior del 2003 al 2017 y director del Departamento de Derecho Público desde el 2011 hasta la fecha. Entre otras asociaciones, pertenece a la Asociación Española de Asesores Fiscales, Asociación Española de Derecho Financiero, International Fiscal Association, es miembro de la Red de Profesores de Derecho Financiero de España y miembro de la Escuela de Estudios Tributarios Europeos de las Universidades de la Universidad de Bolonia. Pues sin más, tiene la palabra el profesor Jesús Ramos Prieto. Muchísimas gracias, doctora González. Buenos días a todos. Y bueno, llegamos los de tributario. Como solemos decir, lo diré en términos suaves, nos suele tocar bailar con la menos atractiva para muchos, pero también, como decía un famoso torero español, hay gente, lo decía en andaluz, hay gente para todo, hay gente para todo. Y hay gente a la que nos apasiona el derecho tributario, como en mi caso y como el doctor Macarro y también el ilustre señor notario que nos acompaña en la mesa, y que hemos hecho de esto nuestra vocación profesional hace muchísimos años. Por supuesto, lo primero que quiero hacer es mostrar mi enorme gratitud y la enorme sensación de deuda que una vez más vuelvo a contraer con el Instituto, y en particular con la doctora González por su amabilísima invitación y su calurosa acogida en esta sede, que para nosotros pues ya sería pretencioso por mi parte decir que es mi casa, pero realmente lo siento así, me siento aquí tratado y honrado como si estuviera en mi casa académica, y no imaginan ustedes la admiración que provoca esta institución en España como centro de investigación de referencia para el ámbito jurídico hispano
y que desde luego ya quisiéramos nosotros, en particular en Sevilla, en Andalucía, tener una institución de esta entidad y de este prestigio como la que aquí nos acoge. Yo voy a hacer una intervención general. No se corresponde exactamente con mi título, espero no defraudar, pero creo también he contextualizado un poco dónde estamos, el país en el que estamos, la República Mexicana, y por tanto la situación que hay aquí desde el punto de vista de la tributación sucesoria o sucesional. Y me he permitido, teniendo en cuenta también que el doctor Macarro trabajamos juntos en la Universidad Pablo Olavide, pues hemos distribuido un poco materia con idea de no pisarnos y no solapar nuestras intervenciones. De manera que yo, aunque voy a hablar de las sucesiones transfronterizas al final de mi intervención, básicamente quiero primero darles una serie de elementos para la discusión, con idea de aportar ideas que, en fin, que puedan hacerles pensar. No sé si aquí hay muchos profesionales dedicados específicamente al ámbito tributario, pero al menos inducirles a reflexión, a introducir elementos para un posterior coloquio, si tenemos ocasión de ello. Partiendo, y bueno, lógicamente el título de mi intervención está centrado en las sucesiones transfronterizas. Bueno, lo primero que tenemos que poner de manifiesto, aquí voy a ser muy rápido, puesto que esto ya se ha incidido en ello en las intervenciones previas, es que cuando hablamos de las sucesiones mortis causa de carácter transfronterizo, pues estamos sin duda ante un fenómeno emergente y de importancia creciente. Ya se ha dicho, evidentemente, por tanto ahí no tengo que detenerme, que hablamos de sucesiones en las que hay conexión con dos o más estados, en razón de las personas que intervienen en la transmisión sucesoria, ya sean los causantes, los causavientes, administradores, que tienen vínculos en razón de nacionalidad, residencia, domicilio u otra conexión con dos o más estados. En razón de la ubicación de los elementos patrimoniales, de los bienes y derechos que se transmiten, y también de las jurisdicciones o autoridades públicas competentes. Claro, desde el punto de vista tributario, ahora estoy pensando fundamentalmente en la administración tributaria. En el caso español sería la Agencia Estatal de Administración Tributaria o los organismos regionales, y en el caso mexicano, pues imagino que tendríamos que referirnos al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, que creo que es la denominación que utilizan ustedes. Desde la perspectiva tributaria, pues está claro que este problema de las sucesiones transfronterizas, el problema que nos van a plantear es la posible conexión con varios ordenamientos tributarios. Y aquí no perdamos de vista, aunque no lo he reflejado en la transparencia, que los estados, todos, España, México y cualquier otro estado de la comunidad internacional, tienen un principio al ejercer su soberanía fiscal absolutamente claro, que es imperialista. Yo gravo, someto a tributación a todo lo que pase por aquí. Digo todo, cualquier persona, cualquier acto, cualquier sociedad, en la medida de lo posible yo tengo que ejercer mi soberanía fiscal, mi soberanía tributaria, y yo quiero parte de la tributación que corresponda a este acto, a este hecho, a este negocio jurídico. Esto lo podemos trasladar perfectamente al ámbito sucesorio, con los matices que después diré, y en una comunidad internacional pues corremos el riesgo de que una sucesión mortis causa se vea sometida a la confluencia de varios poderes tributarios por varios estados, y lógicamente los que van a sufrir las consecuencias negativas o perniciosas de esa confluencia son los contribuyentes sujetos a los tributos correspondientes. Por otro lado, en el orden jurídico internacional, el fenómeno de las sucesiones transfronterizas, que a lo mejor hace 150 años era muy episódico y muy testimonial, pues todos sabemos, somos conscientes de que en un mundo en el que existe una movilidad creciente de personas y de capitales y una globalización económica, es algo que va a ir a más y que está yendo a más de manera imparable. En el escenario concreto regional de la Unión Europea, todo esto además se ve potenciado o animado por la existencia en los tratados, en las normas básicas de la Unión, de principios fundamentales sobre los que después incidirá el doctor Macarro, como son la libre circulación de personas y capitales en el mercado interior que conforma la Unión Europea y la propia idea de un espacio de libertad, seguridad y justicia. De hecho, cuando se elaboró el reglamento sucesorio del año 2012, del cual tan brillantemente se habló ayer,
se estimó que en torno, es una mera estimación, por tanto no es un dato exacto, que dentro, en el seno de la Unión Europea, podría haber en torno a más de 450.000 herencias transfronterizas con un valor superior a 123.000 millones de euros. Hay otro estudio, este ya específicamente fiscal, que se elaboró en la Escuela de Economía de Copenhague, Dinamarca, en el año 2011, donde lo ven ahí reflejado en esa pequeña tabla. Bueno, pues se habla, la cifra no es tan alta, se habla entre 290.000 y 370.000 herencias de carácter transfronterizo o internacional al año dentro de la Unión Europea. Realmente, y esto también quiero que lo sepan, la percepción que tienen, sobre todo las instituciones comunitarias, es que no es un problema muy amplio en extensión. Hay problemas fiscales mucho mayores en otros ámbitos del ordenamiento tributario en la Unión Europea, pero lo cierto es que es un problema que cuando a uno le toca puede ser muy grave. Y hay casos, ha habido casos, la Comisión Europea abrió hace unos años un proceso de consulta pública que está abierta a cualquier agente jurídico, ciudadanos, contribuyentes, académicos, profesionales, y recuerdo la lectura de algunas de las aportaciones, eran gente que había realmente sufrido un tratamiento fiscal, yo diría casi vejatorio, por parte de varios Estados miembros, como consecuencia de que se trataba de herencias de carácter transfronterizo, con causantes, causavientes y bienes y derechos localizados en varios Estados miembros, y la carga fiscal había sido absolutamente excesiva y exorbitante. Desde la perspectiva española, estos son datos que voy a pasar muy rápido. Bueno, en España es algo que con lo que vamos a tener que convivir. Bueno, ahí tienen ustedes datos a 31 de diciembre de 2016 del Ministerio de Empleo, donde ven, como ven ahí en ese gráfico, hay más de 5 millones de personas de nacionalidad extranjera en territorio español al final del año pasado. Los que están en azul, que son la mayoría, son los ciudadanos comunitarios de otros Estados miembros que tienen, por tanto, régimen de libre circulación. Los que ven en la mancha naranja, algo más de 2 millones, son los extracomunitarios. Los que más están creciendo en los últimos años son los ciudadanos de carácter comunitario frente a los no comunitarios. Eso quizás se ve mejor en este gráfico, donde el azul vuelve a ser el crecimiento de los extranjeros residentes en España procedentes de otros Estados miembros, y la barra naranja, que ven que ha experimentado un ligero descenso provocado fundamentalmente por la crisis económica de los últimos años, donde bueno, pues la captación de profesionales y de empleados de otros estados, no de la Unión Europea, como ven, ha sufrido un ligero receso, consecuencia lógica de la situación compleja y delicada del mercado laboral en España y de la minoración de oportunidades de trabajo. ¿Cuáles son los colectivos más amplios? Los dos grandes colectivos, o los tres grandes colectivos, son fundamentalmente, como veis, los ciudadanos procedentes de Rumanía, que son más de 1 millón, es decir, la quinta parte de los 5 millones, redondeando, y a continuación los ciudadanos, los súbditos, los ciudadanos procedentes de Marruecos, y en tercer lugar, esto se habló ayer mucho, los ciudadanos procedentes del Reino Unido. Evidentemente no todas esas personas que aparecen ahí van a morir en España, pero muchas puede que sí. Y aun no muriendo en España, puede que sean causavientes herederos residiendo en España. Y como veremos después, el Estado español va, en el momento en que un ciudadano rumano sea residente en España, fallezcan su padre o su madre y herede bienes y derechos residiendo en España, aunque estén localizados en Rumanía o en otro Estado miembro, el Estado español va a decir: aquí hay que pagar el impuesto sobre sucesiones. Si es usted residente, por todos los bienes y derechos que haya heredado en cualquier sitio del mundo, dentro de territorio español o fuera de territorio español. Después volveremos sobre esa cuestión. Y exactamente igual con los ciudadanos de cualquier otro Estado. Porque vean también ustedes dónde está concentrada la inmigración o los extranjeros en España, pues está claro que la mayor parte de ellos están en Madrid, en Barcelona, que son en Madrid más del 16%, en Barcelona en torno al 14,5%, y después en el Levante, en la Comunidad Valenciana, y también la provincia que ven abajo con un 4,8%, ahí casi en el estrecho de Gibraltar, es Málaga, donde hay muchos, en la Costa del Sol, es un polo de atracción de no residentes
británicos y de otras nacionalidades europeas fundamentalmente, que hay también un núcleo de inmigración muy importante. En cuanto a los extranjeros de régimen general, los no comunitarios, la mayor parte de ellos, el 28%, viene de América Central y del Sur y el 45% de África. En cuanto a los mexicanos, este dato ya lo dio ayer el doctor Rodríguez Benot, no son un colectivo muy amplio comparado con otras nacionalidades, pero son un colectivo muy cualificado de profesionales de alta cualificación que están trabajando pues para empresas mexicanas con inversiones en España en su mayor parte. Segunda idea, y aquí también voy rápido. El tratamiento jurídico o el régimen jurídico de las sucesiones mortis causas es una cuestión que tanto desde el punto de vista del derecho civil, hablaríamos mejor, desde el punto de vista del derecho privado, para incluir también el derecho internacional privado, y desde el punto de vista del derecho tributario, es muy complejo. Si quieren ustedes, le he puesto un enlace ahí a una página web del Consejo de Notarios de Europa, donde hay un resumen no totalmente actualizado, pero bastante bien hecho, del régimen jurídico de las sucesiones mortis causa en los distintos Estados miembros. Además, distinguiendo la parte jurídico-civil de derecho privado, el tratamiento de la herencia, legados, etcétera, y la parte fiscal, que lógicamente ya saben ustedes que el derecho tributario es una rama muy cambiante y es la parte quizás está menos actualizada porque obligaría casi una revisión permanente y continua. En esa página web del Consejo de Notariado, que lleva varios años en funcionamiento, también tienen un breve resumen del régimen fiscal de cada uno de los Estados miembros. Ahí, a título de ejemplo, he puesto el caso de Francia. No tengo la menor idea de por qué sale al lado de la bandera de Francia esa leyenda de personas vulnerables en Francia. He pinchado varias veces el enlace y en otros Estados miembros igual. No sé, debe ser una traducción extraña de las personas que han elaborado esa página web, porque bueno, es verdad que el derecho tributario es una cierta agresión al bolsillo de los contribuyentes, pero tanto como para llamar vulnerabilidad me parece algo llamativo. Siguiendo, para poner de manifiesto la complejidad del panorama en el que nos movemos, y ahora abandonamos el ámbito de derecho privado, que en el cual yo poco puedo aportar, pero sí en el tributario, bueno, pues si miramos a la comunidad internacional y al ámbito de la Unión Europea, nos encontramos con que hay un panorama muy disperso y muy complejo. En el ámbito de la OCDE hay países que tienen un elevado impuesto sucesorio, sucesional. El caso más llamativo es Japón, donde tienen una tributación sucesoria muy elevada. Esto corresponde a una mentalidad de Japón, es decir, la idea de la herencia, esto viene muy influido por la concepción sobre el derecho a la herencia. Hay países que tienen una tributación significativa, sería el caso de España, y hay países que tienen una tributación testimonial, casi más un derecho de registro por la transmisión patrimonial, o inexistente, y en este grupo, de donde no existe una tributación sucesoria o sucesional propiamente dicha, ustedes saben perfectamente, ya se ha hablado también, estaría su país, el caso de los Estados Unidos mexicanos, donde no existe propiamente un impuesto sucesorio. Cuando hablo de tributación sucesoria me estoy refiriendo a que exista un gravamen específico sobre las sucesiones mortis causa. Toda transmisión hereditaria puede verse afectada por otros impuestos. En el caso español los hay, ¿eh? Hay un impuesto sobre el incremento de valor de los predios, de los inmuebles, que es un impuesto en España municipal, que el heredero tendrá que pagar, pero no es propiamente un impuesto sobre la herencia en su conjunto. Eso, como ven, ahí hay países dentro de la Unión Europea, y tienen un breve resumen, donde hay un tributo relevante, países donde no lo hay, o tienen una tributación baja, y países donde ni siquiera existe o no ha existido nunca. Hay un caso llamativo, que es el de Italia, que lo tuvo durante muchos años, y en la época de Berlusconi, hace ya unos años, se suprimió el impuesto. Se suprimió del todo, aunque después se reinstauró, pero con una tributación muy baja. Y siempre recuerdo, me lo comentó algún compañero, que en aquella época el gobierno de Italia hizo una campaña publicitaria que más o menos venía a decir, Italia siempre ha sido un gran país para vivir. Y dice, y a partir de ahora también será un gran país para morir. Hemos suprimido el impuesto sobre sucesiones. En fin, es un fenómeno que va cambiando, como ven ustedes, en los distintos países. Y ahora sí quiero hacer esa visión bilateral, porque claro, hablar de algunos de los problemas que voy a hablar cuando estamos manejando
dos países con una situación tan distinta como México y España, pues no deja de ser llamativo. En España tenemos un impuesto que se llama impuesto sobre sucesiones y donaciones, por tanto no solo grava las transmisiones mortis causa, sino también las transmisiones inter vivos de carácter gratuito, como un impuesto directo y estatal, aunque prácticamente el 100% de la recaudación corresponde a lo que ustedes llamarían las entidades federativas, y en el caso español, las comunidades autónomas, que son el segundo nivel de gobierno por debajo del gobierno central. ¿Qué somete a tributación este impuesto? Pues el incremento patrimonial que experimenta el heredero o legatario a título gratuito, persona física, observen, no se gravan en este impuesto los incrementos patrimoniales como consecuencia de una donación o herencia que obtenga una persona jurídica, que no es que no estén grabados, pero no en este impuesto, sino en el impuesto sobre sociedades. En cambio, en México, ustedes saben que no existe un impuesto sucesorio. La ley del impuesto sobre la renta, que he tenido ocasión de consultar estos días pasados, en su artículo 93, apartado 22, deja claro que no pagarán impuestos sobre la renta los ingresos recibidos por herencia o legado. He tenido ocasión, haciendo una búsqueda por internet, de ver que, bueno, en algún momento, el año pasado, por ejemplo, en el año 2016, encontré una noticia de que hubo una propuesta en la Cámara de Diputados, que evidentemente no llegó a buen fin, porque no ha habido ningún cambio legislativo, de gravar en el impuesto sobre la renta las adquisiciones por herencia y legados por valor superior a 1.000.000 de pesos. Perdón, creo que lo he puesto mal. 10 millones de pesos. Las herencias de valor superior, ahí me he equivocado, me falta un cero. 10 millones de pesos, someterlas a tributación con tipos que oscilarían y que no son pequeños, precisamente, entre un 10%, 20% o hasta el 30% para las herencias superiores a 100 millones de pesos. Se dividiría en intervalos, pero ya digo, esto no pasó de ser una propuesta legislativa que no llegó a buen término. En España, además, y aquí voy muy rápido, tenemos no un impuesto sobre sucesiones, en realidad, sino 20 impuestos distintos. Y este es uno de los grandes problemas. Tenemos en cada una de las comunidades autónomas, para ustedes, los estados federados del territorio español, que son 15, un impuesto que cada comunidad autónoma puede manejar, subir o bajar, casi a su antojo. Y ahora pondré algún ejemplo. Pero después tenemos los que llamamos territorios forales, que son las 3 provincias del País Vasco y Navarra, el antiguo Reino de Navarra, una normativa también distinta, de manera que sumando los 15 más Navarra, más las 3 territorios vascos, resulta que tenemos 20 impuestos sobre sucesiones, que no es que sean ligeramente distintos, sino que son sustancialmente distintos. Se pueden imaginar el planteamiento que provoca esto a los asesores fiscales y a los contribuyentes. Cuando un contribuyente va a un asesor fiscal, lo primero que pregunta, ¿dónde tributaría menos? ¿Podríamos fijar la residencia en una comunidad autónoma donde tribute menos? Y ahí hay mecanismos de planificación fiscal que, si me da tiempo y si no después en el debate, trataremos de explicar. Y el impuesto no es pequeño en España, ¿eh? Les he puesto la escala de gravamen vigente en este año 2017 en Andalucía, que es la comunidad autónoma de la que procedemos los investigadores que hemos asistido a este seminario de la Universidad Pablo Olavide. Bien, pues en Andalucía es una escala progresiva que va incrementándose a medida que aumenta la base. Se empieza en un 7,65%, que no es mucho, pero eso es para adquisiciones de hasta 7.000 euros, pero vean ustedes el último escalón, que a partir de 797.000 euros, vamos a redondear, 800.000 euros, todo lo que se herede por encima de ese valor tributa un porcentaje del 36,50%. Que además esto es parte de la verdad. No voy a entrar en los detalles técnicos, pero después la legislación del impuesto permite que esa cuota se multiplique hasta por 2,4 en razón de el parentesco y la riqueza previa que tuviera el heredero. El ejemplo claro sería que heredo de un tío de América con parentesco muy lejano, y además, antes de heredar, yo ya era una persona acaudelada. En ese caso, el 36,50% multiplíquenlo ustedes por 2,4. Estamos hablando en tipos de gravamen superiores al 80 y tantos %. Una auténtica barbaridad. Es cierto que no hay muchas herencias en esa situación, pero el que no sea
La norma se define con carácter general, pero hay casos particulares donde se puede llegar a dar esas situaciones. Claro, estamos hablando de un impuesto muy polémico. La prueba es que ustedes aquí no lo tienen. Y en nuestro país tenemos ahora mismo abierto un debate de si lo mantenemos o no lo mantenemos. Esto nos dará tiempo después, si hay ocasión en el coloquio, al profesor Macarro y a mí, que tenemos visiones totalmente encontradas, seguramente él con mucha más razón, para eso es más joven, sobre la conveniencia, ¿no?, de que exista una tributación sucesoria. Hay argumentos a favor y argumentos en contra. Según potenciemos unos u otros, los expliquemos mejor, pues sacaremos una visión distinta. Es decir, argumentos a favor. ¿Es una capacidad económica, una riqueza agradable el hecho de heredar? Muchos decimos que sí. Otra cosa es que no haya que someterla a tipos tan absolutamente exorbitantes como el que acabo de poner de manifiesto. ¿Contribuye esto a la progresividad del sistema fiscal? Porque, bueno, a medida que más se hereda, bueno, es uno de los argumentos. Salió precisamente en la propuesta legislativa que tuvieron el año pasado aquí. Uno de los argumentos que para introducir este gravamen en México era así el sistema tributario mexicano será más progresivo. Contribuirá más a la redistribución de la riqueza. También un cierto instrumento de tráfico patrimonial. Y después hay un argumento muy interesante que se ha puesto de manifiesto en muchos países, principalmente en Estados Unidos, en muchas ocasiones, es decir, no queremos una sociedad de herederos, acomodados. Yo no quiero, Bill Gates, yo no quiero que mis hijos sean unos herederos acaudalados que no tengan espíritu emprendedor, que no se busquen la vida, como decimos en España. Bueno, esto todo tiene su tesis y su contratesis y su réplica, quiero decir, son argumentos, porque en contra, vean ustedes también, argumentos sólidos como los efectos perversos sobre el ahorro o la inversión de la familia, que puede tener un impuesto de estas características, la plurimposición y el posible efecto confiscatorio. Oiga, que yo ya he pagado impuestos por esto que transmito en herencia a mis hijos o a mis descendientes, ahora me viene usted esperando con un impuesto sucesorio, y además un impuesto que como se paga, lo que decimos técnicamente, un impuesto instantáneo, que no es como el impuesto sobre la renta, que se paga todos los años una sola vez, pues permite, hay muchas opciones de planificación fiscal, de arbitraje fiscal, así llamada en una mala traducción del inglés, incluso de elusión. Les he dicho, las transmisiones a personas jurídicas no tributan en el impuesto sobre sucesiones. Bueno, pues con mucho tiempo se puede planificar debidamente la herencia. Está claro que aquí hay un debate político, social y económico muy amplio en todos los estados. Pero debate que quiero ponerles de manifiesto, que no es nuevo. Bueno, ahí les he puesto, en Andalucía, de donde venimos los profesores de la Universidad de la Vida, ahora mismo hay constituida nada más y nada menos que una plataforma ciudadana en contra del impuesto sobre sucesiones. Ahí tienen ustedes el enlace a la página web, Stop Impuestos sobre Sucesiones, que está formando mucho revuelo mediático y político en la comunidad autónoma, y en la que subyacen todos esos argumentos y cosas como la que les he puesto de manifiesto. En Andalucía los tipos de gravamen son bastante altos y esto ha generado rechazo ciudadano y movimiento social. Incluso en otras comunidades autónomas, también en Aragón y en Asturias, que también tienen impuestos sucesorios muy altos, se ha constituido nada más y nada menos que plataformas ciudadanas, asociaciones civiles contra el impuesto. Parece que esto es un tema nuevo, pero miren, aquí me permito ponerles una cita, nada menos que de 1800, del siglo XIX, de un famoso hacendista español de por entonces, el señor José Canga Argüelles, que fue diputado en las Cortes de Cádiz. Esta cita me la enseñó mi maestro hace unos años, y vean lo que dice ahí. El gravamen que se pone a las herencias en línea recta, estaba pensando las herencias a descendientes, descubría una dureza ajena a la dulzura que debe acompañar a las leyes que dimanaban de un sabio sistema. Y dice, exigir tributos es lo mismo que interesar al gobierno en la muerte de los gobernados, convirtiendo en mercancía las lágrimas y la orfandad y presentando de una dureza fatal a la vista de los sentimientos naturales de un hijo que ha perdido el apoyo de su padre y a quien la mano fiscal aumenta la pena y le multa en su justo duelo. Bien, es un lenguaje delicioso del siglo XIX. Yo me cuesta pensar en que el sistema fiscal pueda ser dulce, desde luego, es una antítesis de lo que vivimos los tributaristas, pero es llamativo. Voy ya terminando, porque queda poco tiempo. ¿Qué tenemos en España ahora mismo? Pues un impuesto. Yo creo que en España ahora mismo tenemos la peor de las situaciones posibles. Sin duda están ustedes mucho mejor en México, no solo porque no tengan el impuesto, sino porque por lo menos una posición congruente.
En España lo que tenemos ahora mismo es un absoluto desorden y caos que está propiciando pues que las herencias más significativas pues se muevan de una zona u otra del país por una razón puramente fiscal. Es decir, grandes fortunas de Andalucía llevan años planificando, de Andalucía digo porque es el caso de la comunidad autónoma donde nosotros venimos, pues a la hora de planificar la sucesión mortis causa, debidamente asesorados, trasladan su residencia habitual y preconstituyen pruebas, aquí hay un problema de prueba muy importante, a comunidades autónomas como Madrid, donde el impuesto sobre sucesiones es el 1%. Entre el 30%, por ejemplo, como tipo medio, y el 1%, comprenderán ustedes que el ahorro fiscal no es que sea significativo, es que es brutal. De manera que hemos convertido el impuesto, por eso he puesto esa imagen de ese queso lleno de agujeros, en un impuesto agujereado, donde se están erosionando las bases, donde está habiendo cambios de residencia, disparidades de tratamiento, planificación fiscal. Los asesores fiscales tienen aquí un campo de trabajo magnífico y de rentabilidad económica, porque claro, se trata de asesorar al contribuyente con el ánimo lícito de pagar lo menos posible. Eso no es contrario al ordenamiento jurídico, pero es que hay muchas posibilidades de hacerlo. Y todo esto en un impuesto, ahí el dato no se va a ver porque está muy pequeño, pero por supuesto, como dejaré la diapositiva, ya se las he dado a la doctora González para que se las traslade. Estamos hablando de un impuesto que apenas supone el 1,3% del total de ingresos fiscales del país. Nada, muy poco. No es irrelevante, pero comparado con otros impuestos, el impuesto sobre la renta, etcétera, etcétera, es poco significativo. Bien, y para terminar, dos pinceladas sobre la tributación de las sucesiones transfronterizas. Tengan ustedes en cuenta, ahora hablo la perspectiva con la terminología de la legislación española, pero es una terminología que prácticamente con debidos cambios terminológicos se utiliza en todos los países. En la ley española, el impuesto sobre sucesiones distingue dos modalidades de tributación. La obligación personal, que sería para una persona física que reside en España, que tributaría en España por el impuesto por la totalidad de los bienes y derechos que haya adquirido mortis causa. Es decir, una persona residente en Sevilla recibe en herencia bienes de su padre, que casualmente es residente en México. Tendría que incluir en su declaración todos los bienes y derechos que haya heredado de su padre, tanto los localizados en territorio español como los localizados en territorio mexicano o en otros terceros países. Hay otra modalidad que sería la obligación real, que sería la que sucedería, por ejemplo, si un ciudadano, una persona residente en México, no residente en España, hereda bienes, por ejemplo, localizados en España. ¿De quién? Pues de su padre o de un familiar, de un conocido, pero los bienes están localizados en España. A pesar de que esa persona residente en México, mexicana o no, vean que aquí no introducimos el elemento de la nacionalidad, no reside en España, tendría que tributar por obligación real, así llamada, solamente, eso sí, por los bienes y derechos que están localizados en territorio español. ¿Vale? ¿Qué problemas nos podemos encontrar aquí? Cuando hablamos de sucesiones transfronterizas, fundamentalmente en el ámbito fiscal vamos a pensar en que el causante o los causavientes no son residentes en España. O bien, sí son residentes en España, pero los bienes y derechos, el patrimonio hereditario, total o parcialmente, no está localizado en España. Normal que si son residentes en España, una parte importante está en España, pero puede haber bienes y derechos fuera. ¿Y esto qué problemas nos va a dar? Y aquí ya sí voy concluyendo porque ya me estoy excediendo en el tiempo. Bueno, en primer lugar, problemas de doble o plurimposición internacional. Claro, con México no tendríamos ese problema. Es decir, si yo heredase, ojalá sucediera, de alguno de mis familiares lejanos, que tengo alguno aquí, aunque muy parentesco, muy lejano, mexicanos, ya son mexicanos, en su origen eran españoles, como aquí no tengo que tributar, no habría problema de imposición, pero con cualquier otro país donde sí hubiera impuestos sobre sucesiones tendríamos ese problema. Pues hay que pagar impuestos en dos territorios distintos. Esto no es algo infrecuente, ¿eh? El problema es que, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, que es un impuesto mucho más importante que el impuesto sobre sucesiones, esto está previsto
y está solucionado en gran parte a través de una red inmensa de convenios de doble imposición bilaterales que tienen suscrito todos los países. Y por supuesto España tiene un convenio para prevenir la doble imposición con la República Mexicana en el ámbito del impuesto sobre la renta. Problema que en el ámbito del impuesto de sucesiones prácticamente no existen esos convenios de doble imposición. No existen. Hay un modelo de la OCDE, que les cito ahí, del año 82, pero que no se ha adoptado. España tiene solo 3 y además son muy antiguos, de los años 20, de los años 40, absolutamente desfasados. Y ninguno con países de Hispanoamérica. En segundo lugar, hay otro problema, y que simplemente apunto porque lo va a desarrollar el profesor Macarro, es la posibilidad de que tratemos peor un país, piensen ahora en el estado de residencia del contribuyente, del causaviente, trate peor a los bienes y derechos localizados en el extranjero. Haya problema aquí de tratamiento diferenciado que, si no está debidamente justificado, pues puede suponer una discriminación. Y después hay problemas que nos van a surgir, y esto ya es de fondo jurídico privado, cuando hay una herencia transnacional y aparece, pues por ejemplo, en el ordenamiento español, que hay un trust. Y dice, bueno, y entonces cuando hay un trust por medio, que realmente los herederos todavía no han recibido los bienes, ¿ya hay que pagar el impuesto? O cuando haya la liquidación del trust, y la agencia tributaria española lo tiene muy claro, ya, el impuesto se devenga, nace la obligación de pagarlo cuando fallece el causante. Si hay un trust, como el ordenamiento jurídico español no reconoce el trust, ese es problema suyo, nosotros no queremos saber nada. Bien, problemas, pues que hay falta de normativa, ya voy a terminar porque si no me paso excesivamente el tiempo, no hay normas de armonización y hay colisiones con principios fundamentales como la libertad de circulación de capitales y la libre circulación de personas. Estamos ya en un tema más técnico, este de la doble imposición, pero que realmente hay casos en que, el ejemplo típico, y termino, un ciudadano británico residente en el Reino Unido transmite por herencia bienes y derechos a sus 2 hijos residentes en España. En España tendrían que tributar, como son los herederos residentes, por todo lo que reciban, pero es que resulta que, como en el Reino Unido el punto de conexión que se utiliza no es la residencia habitual de los herederos, sino del causante, también tendrían que pagar impuestos por todo lo que reciban en el Reino Unido, con lo cual hay una carga tributaria absolutamente desproporcionada y desmedida. Termino aquí, dejo algunas ideas para el debate posterior. Muchísimas gracias por su atención y espero no haberles aburrido en demasía. Muchas gracias, profesor Ramos. A continuación va a tener la palabra el profesor Macarro. El profesor Macarro es doble licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Obtuvo el Premio Nacional al Mejor Expediente Universitario del Reino de España, no es cualquier cosa. Doctor en Derecho Tributario Europeo por la Universidad de Bolonia. Su tesis, El principio de neutralidad fiscal en el IVA. Obtuvo la mención de honor en el Premio de la Comisión Europea a la Mejor Tesis de Derecho Tributario Europeo. Actualmente es profesor ayudante doctor en la Universidad Pablo de Olavide. Tiene numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales, así como en obras colectivas de las mejores editoriales españolas. Sus principales campos de investigación son el IVA, la competencia fiscal internacional, la tributación de la economía digital y las sucesiones transfronterizas. Tiene la palabra el doctor Macarro. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, pues quería agradecer a la doctora González la oportunidad de estar aquí y a todos los asistentes y, por supuesto, a mi maestro y al grupo de maestros con el que vengo por haberme dado la oportunidad de venir a un foro de esta calidad para poder empezar a exponer ya ideas cada vez más elaboradas sobre las sucesiones internacionales. Mi ponencia es bastante técnica, pero, claro, partiendo de la base de que no existe impuesto de sucesiones y donaciones en México, voy a intentar adaptarla para ver cómo podría, Dios no lo quiera, Dios no quiera que ustedes tengan que establecer un impuesto sobre sucesiones, pero si ocurriera tal caso, viendo las similitudes que existen entre la Federación de Estados Mexicanos, en la que existe un Estado central y una serie de Estados independientes y con competencias, igual que ocurre en España, que tenemos Estado central y las comunidades autónomas no tienen competencias normativas,
¿cómo no tienen que poner su impuesto de sucesiones? ¿Qué principios deben ustedes respetar cuando establezcan su impuesto de sucesiones y donaciones? Y para eso me voy a centrar fundamentalmente en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como todos sabrán, este es el principal tribunal que regula y que controla el respeto a las normas comunitarias, tanto a los tratados fundamentales como al derecho derivado. Bien, ¿qué es lo que ocurre? En el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea vemos que la armonización del derecho fiscal comunitario se limita en el artículo 113 a la tributación indirecta sobre el consumo. La Unión Europea ha armonizado IVA e impuestos especiales, pero no impuestos directos. Los impuestos directos van por otra vía. De acuerdo con el artículo 115, en la Unión Europea solo se pueden armonizar impuestos directos cuando, 1, se afecte directamente al mercado interior, y 2, los Estados miembros por sí solos, de manera independiente, no puedan alcanzar sus objetivos, evitar ese impacto al mercado interior. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la armonización de la imposición directa en la Unión Europea ha sido mínima. Existen una directiva matriz filial, una directiva del ahorro y recientemente, pues, contra la ilusión se han hecho 2 directivas anti-ilusión, pero poco más. El impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto directo. Es un impuesto que no está armonizado. Sin embargo, que no esté armonizado no quiere decir que los Estados miembros, a la hora de articular sus leyes internas, no deban respetar los principios fundamentales que existen en el tratado. Como ven ahí, la competencia de los Estados miembros en materia directa debe respetar tanto la normativa derivada como los tratados fundacionales de la Unión Europea. Bien, en la Unión Europea rigen 4 libertades fundamentales. Libertad de circulación de personas, de mercancías, y ahora 2 más que son las fundamentales aquí. Libertad de circulación de capitales y libertad de establecimiento. Como ven ahí, en el artículo 49, pues nos dice, quedan prohibidas las restricciones a la libertad de establecimiento. Muy bien. Artículo 63, quedan prohibidas las restricciones a los movimientos de capitales. No sigan leyendo, que después volvemos. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Nadie nos dice en la Unión Europea qué es la circulación de capitales. No existe una definición expresa de qué es una circulación de capitales. Entonces nos tenemos que remitir a una directiva del año 88 donde lo que se hizo fue una enumeración. Nos dijeron, ¿qué es circulación de capitales? Bueno, pues capitales es esto, capitales es esto. Y dentro de ello nos dijeron, las sucesiones son movimientos de capitales de carácter personal. ¿Por qué? Porque implica la transmisión de un patrimonio del caudal relicto, del causante al causaviente. ¿De acuerdo? Entonces, hemos dicho que tenemos que respetar la libre circulación de capitales. Las normas nacionales deben respetar esta libre circulación de capitales. Si México hiciera un impuesto de sucesiones, evidentemente no tiene que respetar esto, pero debería respetarlo, porque es lo que hace que después funcione bien el mercado. Si no fluyen los capitales, se ponen trabas al funcionamiento del mercado que al final afectan económicamente a la libre toma de decisiones de los agentes económicos. Bien, para el Tribunal de Justicia, ¿qué es ir en contra de la libre circulación de capitales? Pues es restringir las herencias al punto de que si un componente de esa herencia es transfronterizo, vayamos a hacer que nuestro país pague más un no residente. Es decir, si por ejemplo viene un holandés a España y nosotros le decimos, usted como es holandés, en vez de pagar un 20% de sucesiones, paga un 30%, pues sería el ejemplo más burdo, se está infringiendo la libre circulación de capitales. Eso no puede ocurrir en la Unión Europea, o no debería ocurrir, porque evidentemente somos Europa y con la exclusión de Reino Unido somos civil law. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está haciendo mucho de legislador negativo, porque está teniendo que interpretar las normas del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para comprobar si las normas nacionales de los Estados miembros las respetan, y está actuando como un poco de legislador negativo. Y vamos a ver que les voy a mostrar varias sentencias del Tribunal de Justicia en las que ha ido diciendo, oiga, usted está incumpliendo la libre circulación de capitales, por esto y por esto. ¿Bien? Bueno, ¿cuándo se va entonces a entender que se está restringiendo la libre circulación de capitales? Cuando un país, por su normativa nacional, desincentive
sea a sus nacionales invertir en otros países o viceversa, sea que los nacionales de otros Estados miembros inviertan en ese país. Ojo, la libre circulación de capitales, y esto les interesa mucho a ustedes, es la única libertad fundamental que también se puede predicar en determinados aspectos de los ciudadanos no comunitarios. Es decir, en determinados aspectos, un ciudadano mexicano podría alegar que se está infringiendo la libre circulación de capitales con su herencia, lo cual es muy importante para ustedes. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Y vuelvo para atrás. Cuando se hizo el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en la Unión Europea está muy armonizada la política de gasto, aunque después se lo saltan porque hay un límite máximo de déficit, pero la política fiscal, como ya he dicho, está muy poco armonizada. Y de hecho, cuando se hizo el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, muchos países se opusieron a que la libre circulación de capitales afectara a la materia fiscal. Y si ven ahí en el artículo 65, le dicen, oiga, la libre circulación de capitales no puede afectar a la materia fiscal. Tenemos que permitir que los estados discriminen en función de la residencia. Pero después añadió, ojo, siempre que no sean discriminaciones arbitrarias. Entonces estamos cambiando de paradigma. Y es el paradigma que vamos a seguir a partir de ahora. Lo que vamos a analizar no es solo si se infringe la libre circulación de capitales, sino si se está produciendo una discriminación. ¿Se está produciendo un trato desigual, injustificado? Entonces, esa norma nacional va a ser contraria al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y vamos a ver que España, por desgracia, fuimos de los primeros en liarla. España, como ya ha comentado el profesor Ramos, tiene una distribución territorial en comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Las comunidades autónomas tienen como recursos financieros propios, pues impuestos propios, pero además también tienen tributos cedidos. El Estado central le puede ceder tributo a las comunidades autónomas, sea con carácter exclusivamente monetario, cede una parte de la recaudación, el IVA, por ejemplo, está cedido un 50%, pero solo se le da el dinero, nada más. Pero existen otros tributos en los que esta cesión implica la cesión también de competencias normativas. Y como bien ha explicado el profesor Ramos, el impuesto de sucesiones de naciones tiene un montón de competencias normativas transferidas a las comunidades autónomas hasta el punto de que una misma herencia en España, en Andalucía, puede pagar 1 millón de euros y en Madrid 2.000. La misma herencia. Simplemente cambiando que el causante resida en Madrid o en Andalucía. ¿Por qué? Porque estas competencias normativas varían entre las comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Recuerdo, el punto de conexión para determinar la comunidad autónoma competente en una sucesión es la residencia del causante. ¿De acuerdo? Es decir, donde esté el fallecido, esa es la comunidad autónoma que va a tener competencia. ¿Qué es lo que pasa? Bien, voy a decir las competencias que tienen las comunidades autónomas, que son tremendas. Pueden establecer reducciones de la base imponible, puede establecer la tarifa del impuesto, el coeficiente, sobre todo deducciones. Puede establecer, como hace Madrid, una bonificación de la cuota en las sucesiones de padres a hijos del 99%. Es decir, se está cargando de facto el impuesto de sucesiones. Bien, ¿qué es lo que pasó? Pues bien, en España llegó la Comisión Europea, analizó todo el sistema que existía y dijo, bueno, bien, ocurre que el impuesto de sucesiones de naciones es un impuesto basado en una ley nacional en la que después las comunidades tienen competencias, pero la ley nacional está ahí y para determinados supuestos se aplicaba la ley nacional. ¿Cuándo? Pues el primero y fundamental, sujeción real, como ha dicho el profesor Ramos. Imaginen que cualquiera de ustedes heredan, esperemos de alguien poco querido, un bien que está en España. Bueno, pues hasta antes de esta sentencia, ustedes tenían que tributar por la ley nacional. ¿Qué es lo que ocurre? Que las comunidades autónomas, en el 99,9% de los casos, bajaban mucho la tributación respecto a la ley nacional. La ley nacional era mucho más gravosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega la Comisión Europea y abre un procedimiento de infracción y dice, señores, se está discriminando a todos estos señores mexicanos, que ellos, por residir fuera de España, y lo mismo, por supuesto, en el caso era un residente de la Unión Europea, ¿no? Pero sería el mismo caso. Por residir fuera de España, van a tributar
por la ley nacional. No van a poder acogerse a los beneficios de las comunidades autónomas. Estos señores están pagando por la misma herencia una cuota tributaria muy superior. Y como esto había más supuestos, incluso para personas residentes en España, cuando el causante estuviera fuera de España. Todos estos supuestos iban a tributar por la ley nacional. Iban a tener unos privilegios fiscales mucho menores que si ustedes hubieran residido y sus causantes en España. Y dijo la Comisión Europea, oiga, ¿esto no es una mayor carga fiscal para los no residentes? Pues sí. ¿No es esto un obstáculo a la libre circulación de capitales? Bien, ¿qué dijo el Tribunal de Justicia? Como he dicho antes, el íter jurídico que hay que seguir, el íter procedimental, es no el de la libre circulación de capitales, sino también el del principio de igualdad de trato, de no discriminación. ¿Y qué es lo primero que dijo? España alegó, oiga, no hay infracción a la libre circulación de capitales porque no en el 100% de los casos la tributación es peor para los no residentes. Y dijo el Tribunal de Justicia, oiga, primero, que no sea en el 100%, pero en el 99,9%, eso no se lo vamos ni a tener en cuenta. Y lo segundo que dijo es, ¿está habiendo un trato diferenciado? Sí. ¿Está habiendo un trato diferente en función de la residencia? Sí. Entonces hay una infracción a la libre circulación de capitales. Eso sí, seguro. Si ustedes, por favor, algún día llegan a establecer un impuesto de sucesiones y donaciones, tengan en cuenta que esto lo que genera es que las personas se transfieran de un sitio a otro para morir. En España tienes que pasar 2 años y medio en otra comunidad autónoma para que se te aplique la normativa sucesoria de la comunidad autónoma. ¿Qué hace la gente? La gente contrata a alguien en Madrid para que le abra los grifos, le ponga la luz, para que después cuando llegue a Hacienda vea que hay agua, que hay luz. Va una vez al mes a Madrid y compra las medicinas allí. Y hace la compra allí. ¿Para qué? Para que crean que está en Madrid. Están preconstituyendo pruebas. ¿Por qué? Porque hay una infracción a la libre circulación de capitales. Y esto, en un sistema descentralizado, como también es la República Mexicana, podría ocurrir. Con lo tal, si se establece un impuesto de sucesiones y donaciones, hay que hacerlo respetando la libre circulación de capitales. También dijo España, oiga, no son situaciones comparables, porque un residente en España, un causaviente residente en España, tributa por sujeción real, por toda la herencia, mientras que un residente fuera de España tributa solo por los bienes que hay en España. Pero dijo el Tribunal de Justicia, ¿cuál es la condición para ser sujeto pasivo del impuesto? Ser heredero. Oiga, punto. Usted cumple la condición para ser sujeto pasivo. El elemento objetivo y el subjetivo de la condición de subjetividad pasiva de este impuesto se cumplen. Sí, pues ya está. Y lo último que dijo España es, oiga, usted se está metiendo en la autonomía que tenemos nosotros como Estado para distribuir las competencias normativas como nos dé la gana. Y ahí el Tribunal de Justicia responde muy tajante y dice, no se vayan ustedes a confundir. Nosotros respetamos que España distribuya las competencias normativas como le dé la gana, pero respete los tratados fundamentales, respete los principios que deben regir la tributación en la Unión Europea. Evidentemente, España fue condenada, se consideró que esta normativa infringía tanto la libre circulación de capitales como la no discriminación y tuvimos que modificar nuestra ley. ¿De acuerdo? Bien, voy un paso más allá. Ahora me meto dentro de España. ¿Por qué? Porque la libre circulación de capitales, de acuerdo con como la ha establecido el Tribunal de Justicia, solo afecta en situaciones transfronterizas. Hay un artículo buenísimo de un compañero, de un catedrático de la Universidad de Valladolid, que decía, bueno, aquí tenemos que la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia han dicho no a la discriminación con no residentes, pero ¿y los residentes? Y el título del artículo era «Hay pobres residentes». Porque a nosotros se nos dejó totalmente, bueno, pues desamparados. Bien, llegó el Tribunal Constitucional. Igual que he dicho que para que haya una infracción de la libre circulación de capitales tiene que haber una no discriminación, el principio de igualdad de trato también rige en el aspecto interno. El artículo 14 y el artículo 31 de la Constitución española establecen el principio de igualdad de trato a aspectos tributarios. Bien, ¿qué ocurrió? Llega una normativa valenciana y dice, los causavientes que residan, recordad, para que
la tributación sea en Valencia, el causante tiene que residir en Valencia. Y dice la norma valenciana, si además del causante también el causaviente, el heredero, reside en Valencia, le vamos a bonificar en un 95% la cuota. ¿Esto qué significaba? Esto significaba que falleció un señor y le dejó por partes iguales la herencia a su mujer y a sus 2 hijos. Su mujer y su hija residían en Valencia y su hijo residía en Aragón. ¿Qué pasó? Que su mujer y su hija pagaron 2.500 euros por la herencia y su hijo tuvo que pagar más de 850.000 euros por la misma herencia. Es una diferencia llamativa. Ojo, si esto en vez de ser un señor de Aragón hubiera sido un señor en Francia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no lo hubiera dudado. Hubiera dicho, controla la libre circulación de capitales. Es evidente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en el aspecto interno tenemos que tirar por otro lado. El Tribunal Constitucional tuvo que decir, vamos a analizarlo desde el punto de vista del principio de igualdad de trato y de no discriminación. ¿Son situaciones comparables? Manifiestamente sí. Misma sucesión, mismo causaviente, mismo caudal relicto, partes hereditarias iguales. Igual. ¿Hay causa justificada? La verdad que ahí Valencia fue original. Primero dijo que era protegiendo a la familia. Y dijo el Constitucional, oiga, pero si este es igual de hijo que la que vive en Valencia. No me diga usted que está protegiendo a una parte de la familia. Y después dio dos argumentos que a mí uno me hace gracia. Dijo, bueno, estamos beneficiando a los valencianos porque son los que se benefician de los gastos sociales. Bueno, pero vamos a ver, de Valencia. Pero vamos a ver, no es al revés, no es que nosotros contribuimos para beneficiarnos de los gastos sociales. Si alguien no tiene que pagar, es el que vive en Aragón, que no paga gastos sociales. Y ya hay otra que es fantástica, que es, queremos beneficiar a nuestros ciudadanos porque esta riqueza que recae en ellos va a revertir en forma de otros impuestos en nosotros, en la comunidad. Es decir, como no le puede usted quitar dinero ahora, usted no se preocupe que ya le haré tributar en el futuro por otros motivos, ¿verdad? Esto lo explicó así el letrado de las Cortes Valencianas. Y evidentemente lo que respondió el Tribunal Constitucional es la subjetividad pasiva es igual para todos. En las comunidades autónomas españolas, la sujeción con el punto de conexión residencia del causante hace que las comunidades autónomas deban ser sujeto activo de una obligación tributaria para residentes de esa comunidad y no residentes. Usted no puede discriminarlos. Evidentemente, se condenó a la Comunidad Autónoma de Valencia y se tuvo que eliminar esta normativa. Piensen ustedes que todas estas cosas, espero que no, pero podrían ocurrir en cualquier estado descentralizado que introduzca un impuesto de sucesiones con el punto de conexión residencia del causante. Con lo cual, si algún día esto ocurre en México, por Dios, tienen que hacer una ley nacional fuerte con unos límites concretos que impidan todas estas infracciones a la libertad de circulación de capitales y a la igualdad de trato. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me queda más o menos? 7 minutos. Fantástico. Pues vamos a ir un paso más adelante. La libre circulación de capitales y doble imposición. El profesor Ramos ha dicho antes que podía haber doble imposición. Les voy a poner un caso real que puede ocurrir en la Unión Europea, que es un ciudadano holandés, nacional holandés, se va y se transfiere, traslada su residencia, al Reino Unido. Fallece 3 años después de esta traslación al Reino Unido y sus hijos viven en España. Bien, en España el punto de conexión es, o sea, la subjetividad pasiva es si eres causaviente residente en España. Sujeción personal en España. En el Reino Unido, el punto de conexión de la subjetividad pasiva es la residencia del causante, su sujeción personal en el Reino Unido. Y en Holanda tienen una ley, una norma antiabuso que dice que si un nacional holandés transfiere su residencia a otro estado, los primeros 10 años desde que se ha transferido tiene que pagar impuestos y sucesiones en Holanda para evitar pues transferencias de residencia artificiosas. Triple imposición. ¿Va eso en contra de la libre circulación de capitales? Va en contra del sentido común. Pero la libre circulación de capitales, vemos que el Tribunal de Justicia la ha entendido desde otra perspectiva.
Esto me lo salto porque el profesor Ramos ya ha hablado de ello. Y vamos a irnos a la sentencia Van Hilten van der Heyden. Y es respecto a esta norma holandesa que les estoy comentando, que hace la ficción jurídica de que un residente holandés que transfiere su residencia durante los 10 primeros años desde que se fue, debe tributar por sucesiones en Holanda, siempre que lo que pagaría en Holanda fuera superior a lo que pagaría en el otro país. Me explico. Es decir, si yo me voy a España y en España pago 80 y en Holanda pagaría 100, le tengo que pagar 20 a Holanda. Pero si es al revés, que en España pago 100 y en Holanda pagaría 80, por supuesto, Holanda no nos devuelve nada. O sea, es una ley fundamentada en la posibilidad de que exista doble imposición. Bien, ¿qué es lo que ocurre? El Tribunal de Justicia analizó esta sentencia desde el punto de vista de la libre circulación de capitales y dijo: ¿se está desincentivando a los residentes a irse o no irse? ¿Y se está desincentivando a los no residentes? Y dijo: esto no es una cuestión de residencia, es una cuestión de nacionalidad. Es decir, el holandés que reside en Holanda está igual de pringado que el holandés que reside fuera. Porque como mínimo va a tener que pagarlo de Holanda. Y si en el otro sitio paga más, pues es su problema de haberse ido. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que dijo el Tribunal de Justicia? Ojo, aquí no estamos desincentivando traslados de residencia. Si usted quiere, renuncie usted a la nacionalidad holandesa, es su problema. Pero no estamos desincentivando inversiones en Holanda ni fuera. Y además, una cosa más. El Tribunal de Justicia dice: esto está en el modelo de convenio de la OCDE de impuestos de sucesiones. Las normas antielusión. Queremos evitar que gente, previendo que se va a morir, se traslade a otro sitio donde el impuesto de sucesiones es menor. Y yo les digo: vale, pero 10 años. O sea, la dura mucho la enfermedad, ese señor. Se la dura muchísimo. Aguanta mucho, ¿eh? Pero bueno, entonces el Tribunal de Justicia aquí dijo: señores, no. Libre circulación de capitales, en este caso, no es igual a doble imposición. Que haya doble imposición no implica que esto sea contrario a la circulación de capitales. Y me voy a saltar la segunda sentencia y vamos a ir a una que me gusta bastante. La sentencia Block. Esta ya es fantástica. Señora Block, que reside en Alemania, y su marido fallece. Su marido tenía dinero en bancos españoles. ¿De acuerdo? Bien, para eliminar la doble imposición, aparte de que exista un convenio, que hay muy pocos, normalmente en las normas, igual que en el impuesto de la renta, el impuesto de sociedades, suele haber deducciones por doble imposición. Es decir, suele existir una norma que nos permite deducirnos el impuesto pagado en otro estado por el mismo bien. ¿De acuerdo? Y esto existía en Alemania. En Alemania nos dicen: bien, usted tiene un patrimonio en el extranjero y paga impuestos de sucesiones por obligación real en el extranjero, se lo deduce aquí. Perfecto. Y en España decimos: si tienes bienes en España, aunque residas en el extranjero, tienes que pagar sucesiones por obligación real en España. Bien, hasta este punto, todo correcto. ¿Cuál es el problema? La diferente concepción de qué es que un bien esté en un sitio o en otro para España y para Alemania. España considera que un crédito está localizado en España si el banco que te lo debe está en España. Y Alemania considera que un crédito está allá donde tenga su residencia el acreedor de ese crédito, el que lo tiene que recibir. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Dónde vivía el señor Block? En Alemania. ¿Alemania dónde considera que está ese crédito? En Alemania. ¿Dónde estaba el banco que tenía la obligación monetaria, pecuniaria? En España. ¿Para dónde? ¿Para España dónde está ese crédito? En España. Y la señora Block fue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dijo: la norma alemana que establece la deducción por doble imposición es contraria a la libre circulación de capitales. Porque si tuviera el criterio que mismo que en España, yo pagaría menos. El Finanzright, que no sé si pronuncia así, creo que sí, dijo: oiga, nosotros tenemos libertad para poner los puntos de conexión de los bienes donde nosotros creamos. Nosotros no tenemos que financiar a otros países. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le da la razón. Porque, oiga,
Aquí está habiendo una doble imposición porque dos leyes nacionales de dos estados distintos tienen puntos de conexión diversas. Pero no es un problema de libre circulación de capitales. No está habiendo una discriminación por parte de la norma alemana. No se le está diciendo a la señora Bloch, usted porque su marido falleció aquí paga más. No. Recuerden, tenemos que desincentivar. Para que haya una infracción, o se desincentiva la inversión, o usted paga más por su residencia. No era el caso. Aquí lo que ocurrió es que teníamos dos leyes de dos estados distintos que hacen tributar una misma sucesión, generando un caso de doble imposición. Pero esto no va en contra de la libre circulación de capitales. ¿De acuerdo? Teníamos que ir por otro lado, por la armonización internacional de este tipo de impuestos, por hacer un convenio entre dos estados. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues ya concluyo y les recuerdo brevemente. 1. No establezcan el impuesto de sucesiones en México. Consejo de amigo. 2. Si establecen ese impuesto, respeten la libre circulación de capitales dentro de México y también con países vecinos, porque si no, puede ocurrir que haya ciudadanos que transfieran su residencia y no solo perderían ustedes el impuesto de sucesiones, sino pierden también su impuesto de la renta, nunca lo olviden. A efectos recaudatorios, yo no tengo los datos, pero a mí me cuesta mucho trabajo creer que las personas muy ricas de Andalucía que se han ido a Madrid no le estén costando a Andalucía más dinero del que recibiría con las herencias de los que nos quedamos. Porque está perdiendo la herencia de esos señores, la renta y el patrimonio. ¿De acuerdo? Bien, aunque la libre circulación de capitales no se aplicara dentro del mismo Estado, recuerden, si establecen un impuesto de sucesiones en México, que la norma nacional que permita a los distintos estados tener competencias sea acorde con el principio de igualdad de trato y no discriminación. De nuevo, si no, van a causar problemas de neutralidad fiscal, van a tener gente moviéndose entre estados. Y no queremos que haya eso por motivos estrictamente fiscales. ¿De acuerdo? Y bueno, a nivel internacional, si existe doble imposición, no tiene que ser porque exista una discriminación ni un trato diferenciado, simplemente porque los puntos de conexión o los criterios de sujeción varían mucho entre los países. Tenemos que dar un impulso nuevo a los convenios de doble imposición en materia de impuestos de sucesiones. La OCDE tiene que dar un paso adelante. El último convenio es del año 82, está más que desfasado, hay que dar un paso adelante. Y si no, los estados tienen que empezar a ponerse de acuerdo entre ellos con convenios bilaterales, sobre todo aquellos estados por lo menos que tengan muchísimos residentes en uno u otro sitio. España tiene más de 1 millón de rumanos, que en España somos 45 millones de habitantes, que no somos una barbaridad. Pues a lo mejor hay que hacer un convenio de doble imposición con Rumanía a efectos de la tributación sucesoria. Pues lo mismo en México con no sé qué otro país. Bueno, pues muchísimas gracias y cualquier duda estoy a su disposición. Muchísimas gracias, profesor Macarro. A continuación le vamos a dar la palabra al notario Marco Antonio Espinosa, yo no sé si se pronuncia Roming. Él es egresado, el notario de la Escuela Libre de Derecho, con la tesis Naturaleza Jurídica del Fideicomiso Testamentario, con una mención honorífica en su examen profesional. En el rubro de docencia tiene una amplia experiencia como profesor adjunto y profesor titular de materias diversas como Derecho Notarial, Sucesiones, Personas y Familias, Bienes y Derechos, Obligaciones, en la Universidad Panamericana, en la Escuela Libre de Derecho, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, entre otros. Ha sido pasante en Derecho en diferentes notarías y obtuvo la patente de aspirante a notario del Distrito Federal en 2009. Obtención de la patente del notario del número 97 del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México en la actualidad. Lo repetí otra vez. Está bien. Está bien. Son diferentes. Lleva toda razón. Una de aspirante y otra de notario. ¿Cómo no? Y obtención de patente de notario inmueble en enero de 2012. Coautor de la obra jurídica Enciclopedia en homenaje a la Escuela Libre de Derecho en su primer centenario, titulado Sucesiones y Notariado, con el tema La revocación del testamento. Coautor en la publicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Colegio de Notarios del Distrito Federal
a través de su comisión del notariado titulado Alternativas legales para la transmisión hereditaria con el tema la revocación del testamento. Ha asistido a numerosos seminarios y destacamos algunos de ellos. Por ejemplo, el Seminario de Actualización Fiscal de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, el sexto Seminario de Actualización Fiscal en la Ciudad de México 2013, la Jornada Nacional del Notariado Mexicano en Mazatlán, Sinaloa 2013, conferencista en el tema de sucesiones en el marco de actualización notarial 2013 en Jalapa, y la participación también en la Jornada Nacional del Notariado Mexicano Boca del Río en noviembre del 2013. Tiene la palabra el notario Marco Antonio. Buenos días. Qué difícil jugar de local cuando me han precedido dos extraordinarios ponentes. Sin embargo, trataremos de hacer lo propio. A mí me toca hablar, verdaderamente sí, el doctor mencionaba la menos guapa, aquí decimos la más fea, ¿no? La tramitación de la sucesión mortis causa. En nuestro derecho positivo mexicano, nosotros los notarios somos profesionales del derecho investidos de fe pública por el Estado, que tenemos a nuestro cargo el recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de los comparecientes que ante nosotros comparecen. ¿Para qué? Para poder plasmar mediante instrumentos públicos de nuestra autoría, escrituras o actas, la voluntad de estas personas. Permítanme hacer algunas pequeñas definiciones o distinciones que voy a abarcar en este momento. En primer lugar, nosotros los notarios estamos facultados para poder llevar a cabo cualquier trámite sucesorio. Desde el otorgamiento de un testamento, que en la Ciudad de México al día de hoy solamente puede ser ante notario mediante la figura del testamento público abierto, como el poder llevar a cabo el procedimiento sucesorio de alguien que nosotros le denominamos el de cuyus successione agitur, la persona que ha fallecido, el autor de la sucesión, siempre que no haya controversias, los herederos sean mayores de edad, emancipados en su caso, y en algunos determinados supuestos que nos marca la ley del notariado. ¿Por qué es importante platicar de esto? Porque quisiera hacer una pequeña división del aspecto civil al aspecto fiscal. Para tramitar una sucesión ante notario aquí en nuestro país se puede hacer, pero la adjudicación de los bienes solamente necesita la forma de la escritura pública cuando estamos hablando de bienes inmuebles. Los bienes muebles no necesitan una formalidad, no necesitan ser adjudicados en una escritura ante notario. Por eso es que somos especialistas en la retención, o mejor dicho, recaudación del impuesto, porque no somos parte de la relación jurídica subyacente que existe entre las personas cuando se genera el impuesto. No somos como un patrón que cuando retiene, nosotros somos recaudadores del fisco. Aquí en México hay que diferenciar dos diferentes órdenes legales, el local y el federal. En materia federal, nos rige a nosotros, como bien decía el doctor Ramos, la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, quisiera hacer algunas pequeñas aclaraciones a lo manifestado por mi colega. El artículo 93, fracción 22, habla desde luego que no se generará el impuesto sobre la renta para el caso de herencias o legados. En primer lugar, esto es dentro del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, que habla de personas físicas residentes en territorio nacional. Pero en el título quinto encontramos una disposición que es el artículo 160, en cuyo sexto párrafo habla de que las transmisiones a título gratuito, y dentro de ellas consideramos las transmisiones por sucesión, por herencia, los no residentes en territorio nacional pagarán un impuesto sobre la renta directo del 25% del valor del avalúo del inmueble. Les repito, solamente en materia inmobiliaria. A diferencia del impuesto sobre la renta en una enajenación o adquisición que podemos encontrar en el título cuarto, y me refiero al impuesto sobre la renta por adquisición, el que derive de una donación, o cuando el valor del avalúo es un 10% más alto que el valor de la contraprestación, donde el monto del impuesto sobre la renta por adquisición es del 20% directo. Aquí el notario sí tiene la obligación
de calcular, recaudar y enterar. No así en el impuesto que se genera para los residentes en el extranjero, en términos del artículo 160 de la Ley del Impuesto de la Renta que hemos venido platicando. Existía en nuestro país, con anterioridad, una ley sobre herencias y legados. Este impuesto sucesorio directo sí existía en nuestra legislación. Fue derogado, gracias a Dios, ¿no? Y entonces, actualmente solamente se grava el impuesto en materia inmobiliaria en las diferentes entidades federativas de la República Mexicana. Si me permiten, para efectos de practicidad de nuestra charla, solamente hablaría yo del Código Fiscal de la ahora Ciudad de México. En los términos del Código Fiscal de la Ciudad de México, el artículo 115 es el que nos maneja en su fracción primera cuando se genera el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, y habla de cualquier transmisión de la propiedad, todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la sucesión de inmuebles por herencia y otros determinados supuestos. Aquí, permítanme decirles que hay algunos abogados que interpretan que cuando habla de herencia solamente se refiere a los herederos, no así a la otra figura que existe en derecho sucesorio, que es los legatarios, que reciben un bien particular de alguien en particular. Es una interpretación bastante aventurada. Yo considero que por herencia debemos entender toda sucesión mortis causa, independientemente de si es heredero o si se es legatario. Yo, honestamente, sí calculo, recaudo y entero el impuesto en materia de legados. Si no, sería muy fácil darle la vuelta a la ley. Decir, pues vamos a dejar todos nuestros bienes inmuebles repartidos en legados, y como el artículo 115, fracción primera, nos habla de herencia, pues la herencia no es un legado. Pues yo pensaría que sí, ¿no? Cuando hablamos de herederos, hablamos de sucesores, de causavientes mortis causa, independientemente de que sean a título universal como el heredero o a título particular como lo es el legatario. El impuesto sucesorio, claro que no existe de manera directa, ya nos los había comentado bien el doctor Ramos. Sin embargo, como les comentaba, sí en materia de adquisición de bienes inmuebles y también en materia del impuesto a la renta, pero solamente para los residentes en el extranjero. La propuesta de iniciativa de reforma a la ley del impuesto a la renta para gravar las herencias y legados, que podía ser de 0 hasta el 50%, sí no tuvo apego, ¿no? Decían, pues bueno, que los que tengan más, pues que paguen más impuestos. Esto fue cabildeado, evidentemente, en el Congreso de la Unión, y quién sino los mexicanos con mayor poder adquisitivo tenían a los mejores cabildeadores, y desde luego echaron abajo esta reforma, ¿no? Pero bien, aquí es importante también comentar que nuestra ley fiscal o nuestra materia fiscal en materia de transmisión de bienes inmuebles va de la mano con todo lo que es la materia de prevención de blanqueo de capitales. La legislación española, que fue la que México siguió y copió, no necesariamente en todos los artículos, pero sí en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, habla que toda transmisión de inmuebles tiene que tener necesariamente un expediente único de identificación de los comparecientes. Y esto ante notario se tiene que acreditar. Por más ilógico que pareciera, hay sucesiones en las que tenemos que acreditar el expediente único de identificación. ¿Para qué? Para saber de qué persona a qué persona se transmitió el bien. ¿De qué nos sirve esta información? Yo creo que va más allá de lo que establece la propia ley. El espíritu de la propia ley es saber si entre personas vivas se está blanqueando capitales a través de la compra de bienes inmuebles, no una persona que falleció en favor de sus causavientes. En México existen ciertas figuras similares al testamento, que no son testamentos, porque testamentos solamente pueden ser los establecidos por la legislación común de cada una de las 32 entidades federativas. Como les comentaba, en la Ciudad de México solamente el testamento público abierto. Que pudieran parecer similares, y les llaman en doctrina, por ejemplo, los testamentos bancarios o bursátiles, que son todas aquellas transmisiones de dinero o valores que se dan cuando una persona fallece y nombra a un beneficiario en el contrato de depósito de dinero, en el contrato de adquisición de valores.
estos no están grabados en términos de la legislación, en términos del artículo 92, fracción, 93, fracción 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. No hay gravamen para esta transmisión de capitales que se dan directamente en cuentas bancarias. Tenemos una gran serie de problemas ahí porque no están sujetos a inventario. Pudiéramos evidentemente adjudicarnos ese dinero sin tener que rendirle cuentas a ningún acreedor. Puede ser que todo el caudal hereditario del autor de la sucesión hubiera estado depositado en una cuenta bancaria y los acreedores quedaron tristemente sin tener garantizados sus derechos, porque cuando ya llegan a esta persona que se adjudicó, evidentemente el dinero pues ya desapareció, ya se lo gastaron, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante saber que en México también, en la Ciudad de México, el Código Fiscal, adicionalmente de que sí establece que existe un impuesto sobre adquisición de inmuebles por causa de muerte, mortis causa, existe una exención o una llamada tasa cero, que es para inmuebles que no rebasen 27.185 veces el valor, dice el Código Fiscal de la Ciudad de México, de la unidad de cuenta. Ya todos sabemos que esto está indexado a la unidad de medida y actualización, que son las UMAS, que si al día de hoy son 75.49 pesos, estamos hablando de inmuebles cuyo valor no rebase los 2.052.196 pesos. No se genera el impuesto, pero con una tasa cero, ¿no? Pareciera una exención de facto, pero no lo es, no está exento. Lo que le pasa es que le están poniendo una tasa cero. Sí se causa el impuesto a tasa cero. Es diferente de la no causación. Y esto, como les decía, el valor del inmueble es hasta 2.052.000 pesos. En segundo lugar, está poniendo una condicionante de que la adjudicación del bien se realice dentro de los 5 años siguientes inmediatos al fallecimiento del autor de la sucesión. No puede pasar más tiempo, no lo podemos dejar indefinidamente. En México existe un gran tabú acerca de lo que es tramitar las sucesiones. Lo más lógico sería que una persona falleciendo a los 10 días de que le expiden el acta de defunción, pues ya se esté acudiendo con el notario o con el juez para que se tramite la sucesión. Sin embargo, tenemos todavía una idiosincrasia que nos dice, ¿por qué tan rápido? ¿Te urgía adjudicarte? ¿No? Exacto. ¿Qué hay detrás? ¿No? ¿Por qué todos están corriendo ahora a hacer la adjudicación? Bueno, sí, desde luego hay que respetar un tiempo normal de luto, de duelo, pero la ley nos está diciendo 5 años máximo, si quieres adjudicarte con una tasa cero en la Ciudad de México. Y también está restringiendo de manera inequitativa esta tasa cero al cónyuge, al concubino o a los descendientes en primer grado, los hijos. No hay de otra. Si es usted un hermano, y a usted se lo dejaron por herencia o su legado, un bien inmueble, no tiene derecho a esta tasa cero. Qué injusto. Definitivamente qué inequitativo, pero así lo marca la ley. Existe también en nuestro país, y sobre todo en la Ciudad de México, un régimen que ya desde hace un par de años ha venido teniendo gran auge y actualmente ya está contemplado en el artículo 275 ter del Código Fiscal de la Ciudad de México, que es la llamada jornada notarial de sucesiones. En México, si el valor de la propiedad no excede de valor catastral de 1.700.000 pesos, se tiene derecho a tramitar la sucesión ante notario con un descuento importante que puede ser dependiendo del valor, pero puede ser hasta del 80% de la deducción en el impuesto local. Y esto se presenta para ciertos inmuebles cuyo valor catastral no exceda el valor máximo, les comentaba, de 1.700.000 pesos. ¿Por qué es importante esto? Porque también en México no existe una cultura de escriturar los inmuebles y no existe una cultura de regularizar las sucesiones. Es claro, por el gran costo que implica en tratándose de materia inmobiliaria. En materia de muebles, hoy en la mañana, no les puedo mencionar nombres por secreto profesional, pero me acaba de hablar una amiga muy querida para decirme, oye, falleció mi tío al que le otorgaste el testamento el año pasado. Ah, perfecto, muy bien, ¿y en qué te puedo ayudar?
Oye, pues ¿será que tengo que hacer un inventario de todos los bienes que hay dentro de la casa? Bueno, sí, claro, todo era parte del caudal hereditario. Bueno, sí, pero mira, es que sabes que ya básicamente ya nos repartimos todo. Y entonces le digo, entonces ¿para qué me estás llamando? ¿No? No, Marco, lo que pasa es que más adelante voy a requerir que me adjudiques el bien inmueble. Ah, ok, tu cuestión es la adjudicación del bien inmueble, no es realmente el tema de cómo repartimos la cama, los enseres personales, el menaje de la casa, ¿no? De hecho, de eso ni hablamos, porque inclusive una de las primas ya vino por toda la plata que existía, ¿no? Y se llevó los cubiertos buenos, ¿no? Hace un par de semanas. Como les digo, no hay una forma, pero sí es obligación del albacea verificar que los bienes estén, ¿no? Y en cada una de las entidades federativas el impuesto varía. Aquí en México tenemos una tarifa proporcional equitativa que nos marca el artículo 113 del Código Fiscal, que va del 1% hasta el 5.6% de puro impuesto local de adquisición de bienes inmuebles, dependiendo del valor del mismo. Hay estados de la República Mexicana donde es el 2% parejo, el impuesto de traslado de dominio que le llaman. Hay pocas entidades federativas donde no está gravado, pero existen algunas, ¿no? Por sucesión no se causa. En México, como estamos hablando de materia inmobiliaria, la que realmente está gravada, no la mobiliaria, esta figura de la movilidad que platicaba el doctor Macarro, no la encontramos en materia sucesoria. No importa si yo fallezco en una entidad federativa o en otra, el impuesto se causará conforme al lugar donde se encuentren ubicados los bienes. Un principio denominado lex rei sitte. Así se rigen las sucesiones en materia inmobiliaria en México. Sí existe la movilidad, ¿no? Y el turismo fiscal. ¿Esto dónde lo encontramos? Vean ustedes la gran cantidad de automóviles de lujo que circulan en nuestra ciudad capital con placas de otras entidades federativas, sobre todo de la hermana República de Morelos, ¿no? Del estado de Morelos, ¿por qué? Porque allá no pagan la tenencia, y eso sí lo hace mucha gente. Domicilia sus vehículos en otra entidad federativa para no pagar la tenencia. Pero no sucede así en materia fiscal local. Entonces, recapitulando, no existe un impuesto sucesorio per se, como lo existía en el pasado en la República Mexicana. Desde luego existen tratados para evitar la doble tributación. En México, los residentes en territorio nacional, no nos vayamos con la finta de los extranjeros, los residentes en territorio nacional, sean de la nacionalidad que sean, no pagarán el impuesto sobre la renta de todos los bienes, muebles o inmuebles que adquieran a través de la figura de la herencia. En materia local sí están gravados. Hay ciertos supuestos, como les decía, donde hay una tasa cero. Hay ciertos supuestos donde se dan condonaciones fiscales, como en la materia que platicábamos de las jornadas notariales. Y bien, sí es importante también repetir este punto. Aplica tanto para herederos como para legatarios. Cualquier causaviente por causa de muerte, ¿no? Mortis causa. Y agradezco infinitamente a la doctora Nuria la invitación a este foro, a estos espacios académicos que se dan. Lo único que trata de hacer uno es contribuir con su experiencia y el falaz conocimiento que tiene respecto de diversas materias, que en materia sucesoria, pues no sé por qué, pero en México dicen de eso que se encarguen los notarios, ¿no? Y pues para mí ha sido un privilegio y desde luego estoy a las órdenes de todos ustedes para que podamos pues abrir el debate o bien ahondar en algunos temas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, notario Marco Espinosa. Abrimos obviamente la sesión para ruegos y preguntas. Me pidió primero. ¿Se oye? A continuación, sí. Como estoy sentado aquí, pues Claro. tengo privilegio. Yo quería preguntarle al señor notario, porque me ha sorprendido mucho, es decir, un gravamen de un 25%
de todos los bienes muebles e inmuebles que estén domiciliados en México para no residentes? Solo inmuebles. Claro, vale. Entonces, esto va totalmente en contra de todo lo que yo había dicho. Entonces, claro, lo que yo me pregunto es, ¿y entonces la gente que no reside aquí no vende los inmuebles de sus padres aquí antes de que se muera para evitarse el impuesto? Digo. O sea, es neutralidad, o sea, arbitraje fiscal. Si cuando mi padre se muera, yo vivo fuera, voy a tener que pagar un 25% del valor del inmueble, lo vendo antes de, incluso una hipoteca invertida, lo vendo antes, cojo el dinero, se lo dejo alquilado si hace falta, y así me ahorro el impuesto. Eso es una figura de defraudación fiscal, ¿no? Aquí en México es una elusión fiscal. Lo que mucha gente hace, y llegan con nosotros con un término totalmente equivocado, dicen, vengo a donarles en vida, heredarles en vida. Perdón, eso no se puede. Se hace una donación, señores, ¿no? ¿Para qué hacen una donación? Pues para pagar los impuestos de una vez. Le digo, oye, sí, la donación, de todas maneras, si su hijo es residente en el extranjero, también está grabada, en términos del artículo 160. No, pero yo he dicho que este señor vende sus inmuebles. Y antes de morirse, este señor vende sus inmuebles y le deja el dinero a sus hijos. Eso lo puede hacer perfectamente. Claro. Sí, él cuando venda tiene que pagar el impuesto de la renta por la enajenación y obviamente se tiene que actualizar, ¿no?, lo que es el valor del inmueble, obviamente depreciando las construcciones, etcétera, actualizándolos conforme al índice nacional del precio del consumidor, y cuando se tenga la ganancia gravable, si esta es mayor a las 700,000 unidades de inversión, que pesos más, pesos menos son como 4 millones de pesos, entonces tendría que pagar el impuesto de la renta por esa venta. Por encima de 4 millones de pesos. Así es. Por el excedente, claro. Por encima de 4 millones de pesos. Sí. Eso es. O sea, desde luego existe. Fiscal es correcto, ¿no? Bien. Para los residentes, pero esto es tratándose de herederos residentes en el extranjero. Claro. ¿No? No, perdón, tenían una pregunta por acá. Perdón, mea culpa, porque le di primero. No, está bien. No, pero sí la pregunta para aquí es para José Manuel. Me llamó la atención en relación al que dice que se violan. Permíteme, le vamos a dar. A la libre circulación de los capitales, ¿no? Y no podría pugnar por medio de un amparo, no sé si hay amparo ya en España. La violación de derechos fundamentales en relación a esto, sí podría. Claro. La sentencia del Tribunal Constitucional que yo le he enseñado antes, del Tribunal Constitucional Español, fue un amparo de un contribuyente. O sea, la sentencia del... ¿Fue una cuestión de constitucionalidad? ¿No hay amparo de derecho fiscal? Pues no, me corrige mi jefe, gracias a Dios. Cuestión de inconstitucionalidad. Uno puede plantear a un tribunal ordinario que plantee una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. ¿Y si habrá solución favorable o no saben eso? ¿No saben si habrá habido alguna resolución? Bueno, la que yo le acabo de enseñar era una resolución favorable. Gracias. Sí. En materia tributaria no cabe recurso a amparo ante el Tribunal Constitucional por una cuestión de ubicación del deber de contribuir, pero sí cabe esa posibilidad, que es lo que sucede ahí, de pedir al juez ordinario que eleve una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Es decir, para que usted me entienda, uno no puede ir al Tribunal Constitucional en amparo diciendo este tributo vulnera el principio de capacidad económica que está en la Constitución, porque ese principio está en el artículo 31.1 y no está entre los que es susceptible de dar lugar a recurso de amparo. Pero sí puede plantear al juez, oiga, aquí hay una vulneración de un principio constitucional, esta norma legal es inconstitucional, ¿podría usted elevar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional? Y eso sucede con mucha frecuencia. Igual que puede plantear uno al juez nacional, oiga, creo que esta norma, que fue el caso que han explicado el profesor Macarro, es contraria al derecho europeo. Eleve usted una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo. ¿Y se podrían también invocar los tratados internacionales? Sí, por supuesto. Claro, los tratados internacionales se incorporan al derecho interno en el momento de su ratificación y, por supuesto. Sí, buenas tardes. Una pregunta para el notario Espinosa. Si las disposiciones de carácter fiscal son de estricta aplicación y la disposición a la que alude, y tomando el comentario como lo entendí, habla de un impuesto sobre herencias y hay una diferencia entre herencia y legado, ¿no se estaría dando una interpretación, una aplicación de esa disposición por parte de usted, porque mencionaba que usted así lo aplicaba, fuera de el concepto de que el derecho fiscal es de estricta aplicación
y no merece interpretaciones, a menos de que exista alguna disposición en sentido contrario de carácter judicial, ¿no? Pero si es una interpretación unipersonal, ¿no se estaría rebasando esa aplicación de estricto derecho? Yo consideraría que no. Le voy a decir por dos motivos. En primer lugar, cuando se graban aquella sucesión, se graba la sucesión, la transmisión por causa de muerte. Así es como dice la ley, ¿no? Entonces, en materia local. En el Código Fiscal para la Ciudad de México es clarísimo que cualquier transmisión por causa de muerte, sea herencia o sea legado. Y en materia federal, cuando dice que no se causará o se causarán por aquellas adquisiciones a título gratuito. Todas las adquisiciones en materia sucesoria, en principio son a título gratuito, salvo que vengan con algún gravamen para el heredero o legatario. Pero habla de todas las adquisiciones. Hay algunas personas que interpretan, como usted dice, no, es que debería de decir, si no dice herencia o no dice legado, entonces no tenemos el objeto, ¿no? Porque los principios del impuesto, sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, son exactamente de estricta aplicación. Y al decir objeto, cualquier transmisión a título gratuito, yo entiendo dentro de ellas las mortis causa. No necesita ser la ley taxativa o decir las de herencia y las de legado. Cuando habla transmisiones a título gratuito, están incluidas las transmisiones por herencia. Sí, por favor. Yo comparto la interpretación que hace Marco Antonio, porque creo que es la más plausible desde el punto de vista de la justicia fiscal. Pensando en mi ordenamiento tributario, yo digo, suscribo 100% a esa tesis, tendría dudas porque en la normativa fiscal española, y ahora entraríamos en una discusión jurídica clásica, dice la Ley General Tributaria Española que no cabe la analogía en la interpretación del hecho imponible. Y aquí, ¿qué estaríamos? ¿En un caso de interpretación extensiva? No. O de analogía. Pero ya digo, creo que es un problema del derecho interno español que claramente proscribe la analogía en la delimitación del hecho imponible. Claro, herencia, legado, sucesión, pero yo entiendo, comprendo. Si nos vamos al texto de lo que dice el 115, fracción primera, todo acto por el que se transmite la propiedad, incluyendo la donación, la sucesión de inmuebles por herencia, nos tenemos que ir a lo que dice el Código Civil respecto de qué es la herencia. Y la herencia es la sucesión de todos los bienes y derechos de una persona que no se extinguen por la muerte. Y la sucesión ahí sí no distingue si es a título particular o a título universal. Van tanto herencia, herederos, como legatarios, ¿no? Así lo marca el Código Civil. Y entonces yo creo que no hay materia de interpretación. Habrá quien diga, no, es que la herencia habla de la figura del heredero solamente. Si no, tendría que decir herencia y legado. Herencia es sucesión mortis causa, en general. Y incluye tanto a los herederos como a los legatarios. Buenas tardes. Bueno. Primero le damos la... y luego, gracias. Buenas tardes. Soy francés, vivo aquí desde hace 10 años. Tengo problemas para importar cosas de Francia, cosas usadas. La aduana mexicana no autoriza la importación de bienes antiguos después de un año de presencia aquí en el país. Se llama menaje de casa, como usted lo comentó. En el caso de una herencia, ¿cómo se hacen esta importación de bienes? Hay un artículo especial que autoriza o que da un permiso excepcional, y también hay productos que están prohibidos de importar. Por ejemplo, el vino. En Francia estamos tomamos muy atención con esto. Está prohibido importar botellas de vino. En el caso de una herencia, tal vez es un detalle, pero ¿cómo se podría hacer? Hay un artículo, la ley está, ¿tiene algo en esto? Gracias. Le soy honesto, eso escapa del ámbito tributario, de lo que estamos hablando de una sucesión en México. Es materia más de regulación aduanera, fiscal aduanera. Y le soy bien honesto, esa no es mi área de expertise. No quisiera darle una respuesta equivocada, pero prometo, y si me da sus datos, lo averiguamos juntos.
Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aprovechando a los profesores españoles y agradeciendo su valiosa exposición, me gustaría, en el ámbito de lo que se habló de la libertad de capitales y de la Unión Europea, saber su posición respecto del convenio multilateral que está generando la OCDE a través de los BEPS. ¿Qué tanto estas cláusulas antiabuso, PPT y LOLB van a afectar Claro. a ustedes? Y porque nosotros, pues, ya el 15 de agosto de este año, ya el gobierno mexicano lo está presentando al Senado. Pero la anécdota de ayer no... Vamos a ver. Es que... Venga, me voy a atrever. Hay una aplicación para móviles para ligar, de citas. ¿De acuerdo? Tinder. ¿Para ligar? Sí. Del Sí, de citas. no ¿de acuerdo? el link, no la liga que nosotros llamamos el link. Es que aquí Para se puede confundir. flirting. Se llama Tinder, ¿de acuerdo? Bueno, pues el tratado multilateral es el Tinder del derecho fiscal. Y le explico el porqué. Cuando salen esas aplicaciones, para que salga una cita, los dos tienen que dar a que sí. Bien, el tratado multilateral tiene un problema de fondo grandísimo, que es que todos los países que lo han firmado han determinado qué disposiciones y qué artículos aceptan y cuáles no. Entonces, para ver si el tratado de dos países se cambia, hay que ir a ver si los dos han dado a like a ese artículo. ¿De acuerdo? Entonces, al final, resulta que Estados Unidos se ha quitado de casi todos. Y hay países que están dando marcha atrás. Es curioso. Entonces, España sí ha sido uno de los países que más cláusulas ha introducido, LOB, PPT, pero tenemos que ver, y vamos a modificar todos los tratados, pero ya le digo que sus efectos van a ser más limitados del optimismo inicial creado por la OCDE, que creíamos que iba a ser la revolución de que con un tratado multilateral todos los tratados bilaterales de renta y de sociedades se iban a modificar en todo el mundo. Y lo que se ha visto es que son a lo mejor 2 articulitos sobre estacionamiento permanente, sobre cláusulas antiabuso, pero poco más. Las General Anti-Avoidance Rules solo las han aceptado 3 o 4 países, muchos otros no las han aceptado. Entonces, al final, hay que ver caso por caso cuál es la situación de los 2 países que están en liza en esa situación. No sé si con eso respondo a su pregunta. España suscribió una gran parte, casi todo. Ah, sí. Uno de los artículos que ya suscribió y que está aceptando es aceptar el convenio multilateral en referencia a residencia. Entonces eso puede afectar. ¿En qué sentido de residencia? Pues, o sea que se puede modificar el concepto de herencia no por el convenio bilateral, sino a través del multilateral. Y limitando el beneficio. Pero el convenio multilateral BEPS no entra nada en herencias. No, o sea, por residencia. Por el tema que decíamos de la movilidad y de las residencias. Bien, Entonces, bien. puede haber una cláusula antiabuso, como Sí. la que vimos holandesa, que a lo mejor no teníamos contemplada en un binacional. Sí. Y entonces, por consecuencia, en la sucesión puede no ser como lo habíamos platicado. Podría ser. Muchas gracias. Si me permite, voy a ser más duro que el profesor Macarro, que es mucho más entusiasta que yo del proyecto BEPS. Yo creo que BEPS al final ha quedado mucho en fuego de artificio. Realmente nosotros estuvimos trabajando hace 2 años en una publicación colectiva y uno cuando empezó BEPS pues se hizo ciertas ilusiones. Aunque dejó BEPS claramente de un primer momento que no iba a cambiar las reglas tradicionales de la fiscalidad internacional, o sea que era como el gato pardo, vamos a cambiarlo todo pero para que todo siga igual, ¿eh? Y un poco hay de eso y de lavado cosmético de las empresas transnacionales que tenían muy mala imagen en su tributación, en particular en Europa, que salieron noticias que alarmaron a la sociedad. Starbucks, Google, Amazon no pagan impuestos en Europa. Entonces, cambiará, pero el cambio va a ser muy lento y el ejemplo lo comentamos justamente anoche, yo no sabía eso de Tinder, me lo comentaba anoche el profesor Macarro, creo que es muy sintomático. Es decir, aquí cada uno a la carta y a ver ahora como un convenio multilateral que por otro lado deja totalmente fuera la imposición sucesoria, referida exclusivamente a la imposición sobre la renta. Es decir, que el símil no es mío, sino de un Chief Executive Officer de Pricewaterhouse en Luxemburgo, que fue el que me lo comenté, y dije yo, oye, pues es un símil muy apropiado, muy apropiado. Quizás no para un foro de esta magnitud, pero apropiado. ¿Más preguntas?
Aquí, gracias. Gracias, Victoria. Gracias por tan brillante exposición de todos. Señor notario, usted habló del impuesto local en la Ciudad de México del 2 al 5%. ¿En función de qué se aplica, qué cantidad del valor del inmueble y cuál es el impuesto promedio en las diferentes entidades de la República? Gracias. Gracias a usted. El dato del impuesto promedio no lo tengo. Sería aventurado decir, conozco los 32 regímenes fiscales. Sé que, por ejemplo, en el estado de Morelos es el 2%, sé que en el estado de México también va una tarifa proporcional equitativa. En base a qué se calcula el valor, es el valor para la adquisición de este caso en particular, más alto entre el valor del avalúo y el valor catastral, o la propuesta de valor catastral que nosotros encontramos en la boleta de predial. Ahí viene una propuesta de valor catastral que si nosotros pagamos el impuesto nos adherimos a ella. Tenemos que mandar valuar los bienes inmuebles, bueno, salvo las excepciones de las jornadas notariales, donde no se requiere la cuestión del avalúo, y con base en el valor, por ejemplo, inmuebles que vayan de 0 a 94,000 pesos, pues es que se paga el 1%, 1.1, no comentaba el 2, sino el 1.1%. De 94 a 150,000, el 2%, y así de manera progresiva hasta llegar a los 41 millones de pesos, donde se paga el 5.6%, que es el valor más alto, ¿no?, del impuesto. No, al contrario, es el artículo 113 del Código Fiscal para la Ciudad de México. Gracias. ¿Alguna cuestión más que quieran ustedes plantear? Bueno, pues es una oportunidad. Como les dije al principio del día de hoy, no me dejarán ustedes mentir al corroborar y al confirmar, bueno, que la presencia tanto de nuestros colegas hispanos como los mexicanos, bueno, nos han dejado tareas realmente importantes para la reflexión. Insistir en que, bueno, ha sido una dicha poder tenerlos aquí, gracias a estos 2 proyectos que tenemos en España. Ha sido una fortuna poder recibirlo y, bueno, insistir en que tengo todo el material, si ustedes lo quieren disponer, por supuesto se los hago llegar. Este es un evento con constancia de asistencia, con lo cual yo creo que también amerita que ustedes estén al tanto, aquellos que hayan podido asistir los 3 días consecutivos para recibirlo. Y bueno, agradecer por supuesto su presencia. Sin ustedes no tiene sentido ni tiene ningún tipo, digamos, de repercusión este tipo de actividad académica práctica. Antes de despedirme, quisiera entregarle a los 3 ponentes del día de hoy su constancia como participante. Tenemos aquí la del doctor Jesús Ramos Prieto.